¿Qué tal, chicos? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que son la clasificación de triángulos. Vamos a conocer 6 tipos de triángulos, pero vamos a ver por acá lo siguiente. Vamos a clasificar los triángulos según la medida de sus lados, es decir, cuánto es que miden sus lados, y de acuerdo a ello vamos nosotros a darle un nombre. Muy bien, atento. Un triángulo será escaleno cuando sus 3 lados sean de diferente tamaño. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué significa estos simbolitos que ha puesto acá? Que los 3 lados van a ser de distinto tamaño. Ahora, triángulo isósceles. Se va a llamar un triángulo isósceles cuando tenga 2 lados iguales. Y es por ello que le voy a poner 2 bolitas. Estas 2 bolitas van a indicar que dos lados van a ser iguales y el otro es diferente. Y el triángulo equilátero. En un triángulo equilátero los 3 lados van a ser iguales. Por eso le voy a colocar 3 bolitas. Nuevamente, el triángulo escaleno es aquel triángulo que va a tener sus 3 lados de diferente tamaño, ¿no es cierto? El triángulo isósceles va a ser aquel triángulo que va a tener 2 lados de igual medida. Y el triángulo equilátero va a ser aquel triángulo que tenga sus 3 lados del mismo tamaño. Muy bien, esos serían los triángulos según la medida de sus lados. Ahora vamos a clasificarlos según la medida de sus ángulos. Muy bien, como no sabemos aquí le vamos a poner alfa, beta y teta. Se va a llamar triángulo acutángulo cuando los ángulos interiores sean menor que 90 grados. Es decir, cuando los 3 ángulos de un triángulo midan menos que 90 grados, se va a llamar acutángulo. Ahora, triángulo rectángulo. ¿Cuándo se va a llamar triángulo rectángulo? Triángulo rectángulo se va a llamar cuando uno de sus ángulos mida 90 grados, es decir, alfa sea igual a 90. Si tú ves que un triángulo tiene un ángulo que mide 90 grados, se va a llamar triángulo rectángulo. Y luego tenemos el triángulo obtusángulo, su mismo nombre lo dice, de obtuso. ¿Qué indica eso, profesor? Que uno de sus ángulos, uno nada más, uno de sus ángulos va a ser mayor que 90 grados. Y si uno de sus ángulos es mayor que 90 grados, se va a llamar obtusángulo. Nuevamente. Clasificación según la medida de sus ángulos. Si los 3 ángulos son menores que 90, se llama acutángulo. Si uno de los ángulos mide 90 grados, se llama triángulo rectángulo. Y si uno de los ángulos mide más de 90 grados, se llama obtusángulo. Muy bien, visto esto, vamos a ver un par de ejemplos para que este tema quede súper claro. Empecemos. Clasifica el triángulo según la longitud de sus lados. La longitud de sus lados son estas, ¿no es cierto? Mide 8, 8 y 8. Estas 3 medidas, chicos, ¿cómo son? Profe, son iguales. Los 3 lados miden igual. Si los 3 lados miden igual, ¿qué tipo de triángulo será? A ver, profe, ¿en cuál de estos 3 triángulos los lados deben ser iguales? Aquí, pues, ¿no es cierto? Cuando los lados son iguales, se va a llamar triángulo equilátero. Entonces, por aquí vamos a poner que este es un triángulo equilátero. ¿Por qué se llama equilátero? Nuevamente, repito, se llama equilátero porque los 3 lados miden igual, 8, 8 y 8. Por eso. Bien, vamos con un segundo ejemplo. Clasifica el triángulo FGH según la medida de sus ángulos. Ahora vamos a clasificarlo según la medida de sus ángulos. Aquí está, según la medida de sus ángulos, puede ser acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Muy bien, como puedes observar, 50, 75 y 55 son ángulos que miden menos de 90 grados. El 50 es menor que 90, el 75 es menor que 90, el 55 también es menor que 90. Si los 3 ángulos son menores que 90,
se va a llamar triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque sus tres ángulos son agudos, pues, ¿no es cierto? Acutángulo. Muy bien. Sé que esto cerrar bien. Vamos con el tercero. Clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos. Muy bien, vamos primero a clasificarlo según la medida de sus lados. Atento. A ver, profe. Según la medida de sus lados, vamos a observar los lados. Profe, no hay medidas. Ah, pero hay algo importante. Estas bolitas que están acá indican que estos lados son iguales. ¿Cuántos lados son iguales? Profe, tiene dos lados iguales, 1 y 2. Y si tiene dos lados iguales, ¿cómo se llamará? Mira. Aquí, ¿qué figura tiene dos lados iguales? El triángulo isósceles. Es por eso que este triángulo se va a llamar triángulo isósceles. Según la medida de sus lados. Ahora también nos piden la medida según sus ángulos. A ver, observa. Este ángulo, ¿cuánto mide? 140. Entonces vamos a analizar. A ver, profe, el ángulo mide 140. ¿El 140 es menor que 90? No. Entonces, no es acutángulo. ¿El 140 es igual que 90? Tampoco. Entonces, no es rectángulo. ¿El 140 es mayor que 90? Sí. Entonces va a ser obtusángulo. Entonces este va a ser un triángulo obtusángulo. Entonces, según la medida de sus lados se llama triángulo isósceles. Y según la medida de sus ángulos se llama triángulo obtusángulo. Es decir, ese triángulo es isósceles y obtusángulo. Muy bien. Número 4. Clasifica el triángulo ABC según la medida de sus ángulos. Automáticamente noto lo siguiente. Chicos, este cuadradito, ¿qué significa? Que mide 90 grados. Cuando mide 90 grados, uno de los ángulos, ¿cómo se llama? Triángulo rectángulo. Entonces automáticamente sabemos que este es un triángulo rectángulo, de recto, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque uno de sus ángulos mide 90 grados. Y vamos con el quinto y último. Calcula X si el triángulo ABC es equilátero. Ajá. ¿Qué significa que sea equilátero, profe? Te vuelvo a repetir, por acá está. Equilátero es cuando sus tres lados son iguales. ¿De acuerdo? Y si son iguales, profe, este ladito debe ser igual que este ladito e igual que este ladito. Ahora, si son iguales, si él mide 15, él también, profesor, mide 15. Y él también debe medir 15. ¿Qué significa eso, profesor? Que X es igual a 15. Colocamos X es igual a 15. ¿Por qué los lados son? Porque los lados son iguales. Muy bien, chicos, espero que el tema les haya quedado súper claro. Cualquier duda, escríbanme al WhatsApp. Hasta la próxima.